Para que leamos la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, según San Juan, el capítulo 1, versículo 11, la palabra del Señor. Y cuando lo encuentren, pueden decir amén. Amén. San Juan, capítulo 1, versículo 11, la palabra del Señor. Bueno, mis hermanos, voy a leer la palabra en el nombre de Jesús. Vamos a leerlo hasta el versículo 13. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esté cómodo, mi hermano, en el nombre de Jesús, y vamos a meditar en la palabra del Señor. El tema de este sermón que el Señor nos ha regalado es la cita más importante. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuál es? La cita más importante. Y bueno, mis hermanos, ¿por qué no empezamos a hablar acerca de una cita? ¿Cuántos han tenido citas importantes? Yo me atrevo a decir que todos, ¿cierto? Continuamente y en nuestro diario vivir estamos rodeados de citas. Citas importantes a las cuales si incumplimos podríamos también tener ciertas consecuencias. Citas que requieren de disciplina porque debemos madrugar, pero también de una preparación para poder acudir a ella. O aquellos hermanos casados, aquella cita que tuvieron por primera vez con su esposa, creo que no la olvidan, ¿cierto? Y para ellos o para nosotros es una de las citas más importantes, pero no es la más importante. Porque la cita más importante, nosotros nos estamos preparando para ir a ella. Y yo creo que usted ya sabe cuál cita es. Una cita que nos ha traído a este lugar para prepararnos y perfeccionarnos en las manos de Dios para un día presentarnos en esa cita gloriosa. El lema que tenemos este mes es una cita con mi amado. Y es para esa cita que nos preparamos. Una cita con el único y solo soberano Dios. Aquel que dice la palabra que ninguno de los hombres le ha visto, pero que a nosotros se nos ha dado el privilegio de tener la esperanza de verle un día cara a cara y verle tal y como Él es. Y yo no sé si eso a usted lo llena de gozo y de alegría. No sé si eso conmueve su corazón, pero yo creo que es algo muy grande. Usted no va a ver a cualquiera. Usted no va a ver a cualquier personaje de este mundo, famoso de este mundo, no. Usted va a ver al creador de los cielos y de la tierra, a su creador, a su dueño, a su Señor, aquel Dios que ha sido tan bueno con usted, ¿cierto? Y empezaba leyendo esta porción de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y cuando leemos esta palabra, sabemos que en esta palabra, la palabra del Señor nos da a entender y nos habla del pueblo de Israel, que fue ese pueblo privilegiado, al cual Dios, manifestado en carne, vino a ellos a anunciarles las buenas nuevas de salvación que nos han sido anunciadas también a nosotros por su misericordia. Y el Señor mismo, ellos tuvieron esa dicha de que el Señor mismo les hablara acerca del reino de los cielos, les hablara de esa esperanza gloriosa que venía a ofrecer Él.
les hablara de sus promesas y de todo lo hermoso que Él traía para el ser humano. Pero la palabra del Señor dice, versículo después, dice, a lo suyo vino, y dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y sabemos que el pueblo de Israel crucificó al Señor de la gloria, pero Él no se quedó allí. Él está más vivo que nunca. Él está aquí en este lugar y yo sé que usted lo puede sentir. Él no se quedó en aquel madero como muchos lo tienen. Él está vivo y Él se deja sentir en medio de un pueblo que le busca de todo corazón. El Señor Jesucristo fue crucificado y el pueblo de Israel lo rechazó. Para ellos, Él simplemente era un mortal igual a ellos. Alguien que se hacía pasar por Dios, pero no lo era. Cuando a la verdad estaban errados. Porque para esta iglesia ese Jesús que ellos rechazaron es el Dios vivo, el Salvador, el Redentor, es nuestro Dios, aquel que nos ha dado una esperanza gloriosa y que nos ha redimido. A su nombre sea toda la gloria. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria al nombre de Jesús, Él se merece toda la gloria. Y entonces la palabra del Señor nos dice que el pueblo de Israel lo rechazó, no lo recibieron. Pero dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que le hemos recibido y que hemos creído en su nombre, nos dio el poder de ser hechos sus hijos por medio del nuevo nacimiento que nos dice su palabra. Y dice que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, a través de su palabra. Asimismo, el Señor Jesucristo nos hizo a nosotros sus hijos. Y a usted, querido amigo, también la Biblia dice a los que le recibieron. Así que si usted le recibe, usted también puede tener ese privilegio de decir con regocijo, soy un hijo del gran Dios y Salvador Jesucristo. Y la palabra del Señor nos dice que el pueblo lo rechazó. Mas nosotros fuimos los privilegiados de recibirle, porque si el pueblo lo rechazó, nosotros le abrimos a Él las puertas del alma, para que more cada día más y más en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra casa y en nuestra familia. ¿Cierto, hermanos? Hay poder en el nombre de Jesús. La palabra del Señor nos dice en San Mateo capítulo 22, versículo 1 al 14. Dice la palabra del Señor, y yo le invito a usted, mi hermano, que allí tiene la palabra, para que la lea juntamente conmigo y podamos aprender de la palabra del Señor Jesucristo. El que la encuentre puede decir amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, San Mateo, capítulo 22, el 1 al 14. La voy a leer, mis hermanos, y usted la va a ir leyendo allí donde está. Respondió Jesús y les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo esto está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y envió sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos,
Y saliendo los siervos por los caminos, continúen ustedes, hermano. Sigamos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Bendita es la palabra del Señor. Dice la palabra que es digna de ser recibida ¿por quiénes? Por todos, ¿cierto? Entonces la palabra del Señor nos habla de una parábola. El Señor nos habla acerca de una parábola y nos dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y nos dice que este rey preparó un gran banquete. Imagínense, un rey que convencido estoy que tiene mucho dinero, muchas posesiones, como para hacer de las bodas de su hijo la mejor. Y este rey preparó la boda para sus hijos, para su hijo. Y envió él a sus siervos a convocar a aquellos invitados. Y yo creo, mis hermanos, que uno a las bodas o al matrimonio de uno no invita a cualquier persona, ¿cierto? Usted no va a ir al parque de los Alpes o a la universidad y a la persona que vea invitada le va a decir, venga, que yo me voy a casar mañana. ¿Cierto que no? Nosotros cuando nos vamos a casar, cuando nos casamos, invitamos las personas que para nosotros son más importantes en nuestra vida, que hemos pasado con ellos un tiempo muy especial, ¿cierto? ¿O no es así? ¿Cierto? Cuando nos casamos invitamos a las personas más importantes, más allegadas. Y asimismo el Señor invitó a las bodas al pueblo de Israel. Pero como leíamos en San Juan, nos dice la palabra que los suyos no lo recibieron. Y nos dice que cuando los siervos se dirigieron a ellos no hicieron caso, estaban ocupados en sus negocios. Y dice, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Y entre esos siervos que habla acá en esta parábola están aquellos profetas que el Señor enviaba a predicarle al pueblo de Israel, pero eran asesinados, eran matados. Él les estaba invitando a esas bodas preciosas, pero ellos le rechazaron y matando a aquellos que anunciaban esa invitación gloriosa, lo rechazaron y hasta matarlos. Y la Biblia dice que el rey se enojó y les dijo, id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y asimismo nosotros fuimos llamados. Y también aquellos amigos que se encuentran en este lugar están siendo llamados a las bodas, donde allí tendremos la cita más importante de nuestra vida, la cita más especial de nuestra vida. El Señor envió a sus siervos a llamar y a convidarnos a las bodas. Y cuando nosotros escuchamos el evangelio del Señor, el Señor nos invitó a comer en su mesa y a las bodas más especiales, a las bodas del Cordero, donde convencido estoy de que todos los que estamos aquí queremos llegar un gran día, estar en la presencia del único y solo soberano Dios para verle cara a cara y adorarle por toda la eternidad. La palabra del Señor nos dice que como rechazaron, el pueblo rechazó al Señor,
el Señor les dijo: id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y estas bodas y el medio de la convocatoria de las bodas se está dando a conocer a través del Evangelio de Jesucristo. A través del Evangelio del Señor Jesucristo, Dios está convidando a todo aquel que en Él cree y es bautizado a esas bodas preciosas. La invitación es para todos, pero la Biblia también dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿A quién? A algunos, a toda criatura. Id y predicad el Evangelio. Y yo voy a decir en esta noche: id invitarlos a las bodas a toda criatura. Porque cuando predicamos el Evangelio estamos invitándolos también para tener esa esperanza que usted y yo tenemos de estar un día con el Señor Jesucristo. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Entonces nosotros también a través del Evangelio llevamos esta invitación. Fuimos invitados, pero también invitamos a otros. Quizás en la vida normal sería un poco atrevido que a mí me inviten a un cumpleaños y que yo invite a todo mundo, ¿cierto? Pero el Señor no es así. El Señor no es amarrado. El Señor dice: venid a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. El Señor Jesucristo quiere invitar a esas bodas, quiere cenar con todos. Por eso dice la Biblia: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibimos nos dio potestad de ser hechos sus hijos. Pero también nos va a dar ese privilegio de estar con Él allá. ¿Cuántos están contentos de escuchar esto? De verdad que es hermoso, mis hermanos, que fuimos llamados aún sin merecerlo. La palabra del Señor nos dice en otra parábola similar, y nos dice que cuando los convidados fueron convocados, no fueron. Dice que Él envió a sus siervos y les dijo que trajeran los mancos, los cojos. Y entre esos mancos y cojos estábamos nosotros, esas personas que no calificaban. La palabra del Señor nos dijo que Él les dijo: id por los caminos y buscad cuantos halléis y díganles. Dice la palabra del Señor: id pues a las salidas de los caminos y llamad a todos cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que le hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y las bodas fueron llenas de convidados. Pero aquí nos habla la palabra del Señor de alguien que quería ir a aquellas bodas, pero no se encontraba preparado para poder estar en ese lugar. Nosotros debemos estar preparados para ir a aquellas bodas. Yo sé que si a usted lo invitan también a un evento, usted no se va a ir con una pijama, no se va a ir con pantaloneta y chanclas. Yo sé que usted va a sacar la mejor pinta, como nosotros llamamos. Va a sacar la mejor pinta para presentarse a ese lugar, ¿o no es así? ¿Cierto? Si nosotros nos invitan, sacamos la mejor pinta. Pero ahora nosotros no hemos sido convidados a cualquier cosa. Hemos sido convidados a cenar con el Creador de los cielos y de la tierra. Con el Dios que te ha perdonado, que te ha restaurado. Con el Dios que te regala a ti el aire que respiras. Aquel que tiene palpitando tu corazón. Entonces es la cita más importante. La cita más importante. Y como es la cita más importante de nuestra vida, hay que prepararnos. Y tenemos que sacar la mejor pinta espiritual. Buscando al Señor Jesucristo en oración. Buscando al Señor Jesucristo y sirviéndole en integridad. Tenemos que tener esa pinta bien hermosa. ¿Sabe cuál es la pinta hermosa que el Señor quiere?
esa pinta de santidad, esa pinta resplandeciente. Así que nosotros tenemos que tener esa pinta bien hermosa para ir con Él. Pues la Biblia nos habla de alguien que fue de cualquier manera. Yo me lo voy a imaginar en chanclas y en pantaloneta. Aunque a la verdad no sé cómo fue. Pero él estaba allá y el Señor le dijo, uy, pero ¿qué hacía así? Y le dice la palabra del Señor, dijo, y él le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí? Imagínese uno meterse a un matrimonio así en chanclas y en pantaloneta, qué pena, hermano. ¿Cierto? Y él le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? O sea, sin estar, ¿cierto? Bien preparado. Mas él enmudeció y me imagino que de vergüenza, ¿cierto? Porque el pecado da vergüenza. Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces nosotros debemos estar preparados. Y usted, mi amigo, yo también le invito para que se prepare, porque para usted también es la invitación. El Señor no hace acepción de personas, y Él está convocando a las bodas. Él está haciendo una convocatoria para aquellos que quieran verle. La Biblia dice que bienaventurados los limpios de corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Y nos habla las bienaventuranzas, y a través de esas bienaventuranzas también nos podemos vestir de eso, limpiando nuestro corazón. ¿Y cómo lo limpiamos? Con su palabra. Pues dice la palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, pero no en el morral, no en el bolsillo, no poniéndola allá arriba en un chifonier, no, con guardarla en el corazón, meditando en ella diariamente. ¿Cuántos dan gloria al Señor Jesús? ¿Cuántos están gozosos de escuchar la palabra del Señor? Entonces el Señor nos invitó en su bondad, nos hizo esta preciosa convocatoria. Y yo quiero invitarle a usted para que lea conmigo en Apocalipsis, el capítulo 19, versículo 10, la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor Jesús. El versículo 9, perdón. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces dice la palabra, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los que son llamados a la cena de las bodas. Y yo quiero decir en esta noche en el nombre de Jesús, bienaventurada es la iglesia de Belén Las Violetas, que no ha sido llamada a cualquier cosa, sino a las bodas. Oh, hermanos, le digo que esto es algo hermoso. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas. Y yo le voy a preguntar, ¿cuántos han sido llamados a la cena de las bodas? Eso es para que todos digamos aún los amigos, porque hoy el Señor les está invitando a la cena, a las bodas. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Versículos anteriores en Apocalipsis en el capítulo 6, nos dice la palabra del Señor. Voy a leer el 1 al 8 en el nombre de Jesús. Y dice el 6. Sí es el 6, esperen mis hermanos. Apocalipsis. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria al nombre de Jesús. Es el versículo 19. Seguimos en el 19, el versículo 6. Capítulo 19, versículo 6. Dice la palabra del Señor. Y oí como la voz de una gran multitud, como en el estruendo de muchas aguas.
y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos. Démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Su esposa qué? Se ha preparado. Qué bueno prepararnos para que un día esa palabra se ejecute y podamos decir, y su esposa se ha preparado. Yo creo que, mis hermanos, es momento de estar preparados, porque estamos esperando ese evento glorioso para irnos con Él. ¿Cuánto le esperan a Él? Por eso debemos de estar preparados. Por eso hablamos de la cita más importante. Yo sé que hay citas importantes, pero yo le voy a preguntar a usted, ¿para usted esa es la cita más importante? ¿O no? ¿Cuál es la cita más importante? Estar con Él. Es una cita, ¿sí? Pero en esta cita nosotros tenemos que estar preparados, ¿sí? Por eso la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, pero tenemos que estar preparados. Es como usted tener una cita con su esposa, pero que ella no se encuentre preparada, ¿cierto? Es como tener una cita, pero no estar preparados para ellas. Nosotros para una cita, como decía al comienzo, nos preparamos. Hay disciplina, a veces toca madrugar. Nos toca ser puntuales porque si llegamos tarde podemos perder esa cita. Puede ser médica o bueno, otros ejemplos hay. Pero una cita requiere de disciplina, de puntualidad, de preparación. Porque cuando nosotros sabemos que vamos para una cita, nos vamos preparando, ¿cierto? Nos vamos preparando. Nosotros tenemos una cita pendiente y debemos prepararnos para irnos con el Señor. Por eso yo me atreví a ponerle así a este sermón, porque convencido estoy que esta cita es la cita más importante. La más importante de todas. Hemos tenido citas, sí. Han sido especiales, sí. Pero ninguna se compara a esta. Ninguna se compara a esta cita. Es una cita hermosa, preciosa. De tal manera, a veces cuando tenemos una cita y vamos para determinado lugar, yo sé que la mayoría, pues, por ejemplo, usted le dice a Julanito de tal. Yo le voy a decir al hermano José Manuel como ejemplo. Hermano José Manuel, vamos a predicar en tal lugar. Lo espero en la Universidad de Medellín a las 6, ¿cierto? Y es el lugar de recogida. Asimismo, la palabra del Señor nos dice que Dios mismo dice que Él arrebatará a su iglesia. Vendrá por su iglesia para llevársela a morar con Él. A esa iglesia que estuvo ahí esperándolo, porque sabía que su amado venía. Nosotros creemos fielmente que el Señor Jesucristo de que viene, viene. Y no son solo palabras, sino que es una convicción y una esperanza por la cual nosotros estamos aquí. Porque nosotros no estamos aquí solamente para estar en una silla, no. Nosotros estamos aquí porque hemos escuchado que el Señor Jesucristo tiene una esperanza gloriosa para nosotros. Una esperanza que profesamos, que predicamos y que creemos con toda nuestra alma. Que el Señor Jesucristo viene por un pueblo que le espera. Por un pueblo que le ama. Por un pueblo que le sirve y que le adora de todo corazón. Pero de que viene, viene.
Y qué bueno, mis hermanos, que tengamos esa inquietud continuamente. Saber que tenemos una cita y que tenemos que estar preparados. Que cuando menos pensemos ya el Señor nos recoge. Así como yo decía, recoger al hermano en la Universidad de Medellín. Cualquier lugar podemos estar y el Señor vendrá por nosotros. Y estamos convencidos de esto. Porque si así no fuera, vana sería nuestra fe. Pero yo quiero decirle que el Señor Jesucristo resucitó y viene por una iglesia que está sin mancha, sin arruga, que se ha preparado. Por eso la Biblia nos habla. Aquí el apóstol Juan había tenido esa visión, esa visión hermosa. O sea, el Señor le había mostrado lo que iba a hacer más adelante. Y nos habla de esa iglesia y dice, y oí como la voz de una gran multitud. Y por la fe en el nombre de Jesús me atrevo a decir que en esa grande multitud estábamos los que estamos en este lugar. Y oí y oí la voz de una grande multitud como grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y dice, y su esposa se ha preparado. O sea que esa esposa que vio Juan adorándole a él, se había preparado. Se había preparado. Y el Señor nos ha dado a nosotros con qué prepararnos. ¿Cierto? Bendita es la palabra del Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, qué bueno que nos preparemos. Pero también el Señor, así como nos invitó, invitemos a cuantos hallemos en cualquier lugar. Y digámosle que hay un banquete preparado para ellos. Aún desde el habitante de calle, como el gobernador, como el que posee bienes, como el que no posee. Porque el Señor le ha placido invitarnos a nosotros para también convidar a todas las personas por las cuales o por todas las personas que están en nuestro camino, que Dios nos pone en nuestro camino. Así que qué bueno, hermanos, que tengamos presente esto. La cita más importante. El Señor no nos dio fecha ni hora, pero a través de su santa palabra sí nos daba señales. Y esas señales se han ejecutado, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él todo lo que dice es verdad, real y veraz. Todas esas señales se han cumplido. Ahora debemos estar velando, preparados para irnos con Él. Yo sé que si yo pregunto cuántos se quieren ir, pues sé que todos. Pero es por eso que todos debemos prepararnos con esmero, con fervor, con pasión, con entrega, para obtener como fruto de eso el verle a Él cara a cara. Qué bueno, mis hermanos, que tengamos presente la cita más importante. Si usted en su calendario tiene las citas que tiene, ponga muy pronto mi cita con Jesús. O eso es lo que hacemos, ¿cierto? Muchos acostumbran, tienen una cita o por ejemplo ahí lo que hacen, algo muy especial. Y ponen la programación de los cultos, son citas, ¿cierto? Son citas y dice, tal día, culto de damas Dorcas. Pero qué bueno que nosotros pongamos en nuestro calendario muy pronto las bodas del Cordero, para prepararnos, mis hermanos, porque todos nos queremos ir y hemos sido invitados ¿a qué? A la cita más importante.
Es que es la cita más importante. ¿Ah? Qué bueno que nosotros podamos asimilar eso. O sea, es la cita más por encima de todas. La cita más importante. Y eso nos da un motivo muy grande para estar preparados. Y a usted, querido amigo, en el nombre de Jesús, usted en esta noche está siendo convidado. Lo digo yo como igual que mis hermanos, que hemos sido convidados. Y el Señor nos dio el privilegio también de invitar a otros. Yo quiero invitarte en el nombre de Jesús a las bodas del Cordero. Que el Señor quiere cenar contigo. Que el Señor quiere que tú puedas verle cara a cara. Qué bueno, mi amigo, que nos preparemos para que estemos allí con Él, adorándole por toda la eternidad. Yo quiero invitarle a usted, mi hermano, para que esté en pie en el nombre de Jesús. Y qué bueno